Hola, mente estratega. Has llegado a un lugar donde lo que duele no se esconde, se observa, se nombra y se aprovecha. Hoy vamos a rascar la herida para entender por qué un empático roto puede volverse una fuerza que pocos comprenden. Si te quedas hasta el final de esta primera entrega, vas a entender no una promesa de poder mágico, sino la mecánica fría y potente de cómo el sufrimiento y la sensibilidad extrema, cuando se vuelven herramienta y no solo llaga, generan una ventaja psicológica que asusta y fascina. Si encuentras valor en esto, dale like y suscríbete para que este tipo de verdades crudas sigan saliendo a la luz. La psicología oscura no es solo glamurizar lo sombrío, es estudiar con precisión las grietas humanas, las estrategias internas y los efectos que nacen cuando la vulnerabilidad se endurece. Cuando digo empático roto, hablo de alguien que siente con intensidad extrema y que, además, fue herido de forma que su mapa emocional quedó fragmentado. No es un cliché de redes, es un perfil psicológico con ventajas y trampas. Piensa en dos tipos de poder. El poder que se presume, estatus, encanto superficial, manipulación visible, y el poder que se forja en la penumbra, lenguaje corporal calibrado, intuición que descifra minucias, una resistencia emocional que convierte el daño previo en un software interno. Ese segundo tipo es el que nos interesa. No porque sea moralmente admirable por defecto, sino porque es funcional, efectivo y en canales oscuros, deseado. Hay una línea fina entre usar esa fuerza para sanar y usarla para controlar. Este video no te enseñará cómo quebrar a nadie, pero sí te mostrará el mecanismo real. Cómo la sensibilidad rota recalibra la percepción social. Cómo una persona que ha tocado la oscuridad puede leer mejor las vulnerabilidades ajenas y cómo, si el empático aprende a proteger su propio espacio interior, puede operar con una claridad que los demás confunden con poder excepcional. Voy a apoyarme en ideas tomadas de la psicología profunda, la noción de sombra, la integración de aspectos negados de la personalidad, pero también en estudios sobre trauma, en neurociencia del estrés y en observaciones prácticas de conducta social. No es un manual de moral, es un mapa de cómo funciona algo que existe y que mucha gente prefiere disfrazar o negar. Primera parte. Imagina a alguien que, desde niño, fue sintonizado con la emoción de los demás. Su radar no distingue su propio dolor del de otros. Ahora añade episodios de traición, abandono o humillación que no fueron procesados, sino acumulados. Ese es el punto de partida del empático roto. Sensibilidad sin límites y heridas sin cierre. ¿Qué hace esa combinación? Tres cosas concretas y peligrosamente útiles. Primero, hiperafinidad perceptiva. La empatía extrema no es solo sentir, es detectar microcambios, tono de voz, respiración, dilatación de la pupila emocional. Muchas personas lo tienen en menor grado. El empático roto lo tiene aumentado, como una antena más potente. Esa antena, si se afina, permite anticipar movimientos emocionales de otros antes de que ocurran. En términos prácticos, lee intenciones, descubre incoherencias y detecta defensas. Es una ventaja estratégica que no suele enseñarse en la escuela ni en la ética superficial. Segundo, la conversión del dolor en criterio. Tras repetir experiencias de daño, el empático desarrolla un detector interno de falsedad. La repetición del daño no lo vuelve automáticamente manipulador, lo vuelve más cauto, con una suerte de algoritmo psicológico que prioriza la autoconservación. Este algoritmo filtra relaciones, observa incongruencias y aprende a poner límites, a veces rígidos, que lo protegen. En el mejor de los casos,
esa protección se transforma en sabiduría, en el peor, en frialdad disfrazada de prudencia. Tercero, la resiliencia como herramienta de influencia. Sobrevivir a la oscuridad genera historias no solo de sufrimiento, sino de supervivencia. Esa narración interna se comunica. Postura, silencio calculado, mirada que contiene historia. La gente reacciona. Algunas personas se sienten atraídas por esa profundidad, otras se inhiben o ceden poder sin saber por qué. Ahí está el poder, no en levantar pesas emocionales, sino en proyectar una presencia que mueve el campo social sin alzar la voz. Permíteme contarte una historia concreta. María, nombre ficticio, creció en un hogar donde la emoción era moneda rota. Aprendió a escuchar los silencios, a traducir ceños en intenciones. Tras años de traiciones, dejó de creer en la palabra fácil. Un día, frente a un jefe manipulador, no necesitó acusaciones. Con una pausa controlada y una observación calmada, hizo que el jefe revelara su propia inseguridad. No usó tácticas agresivas. Su sensibilidad, endurecida por la experiencia, la convirtió en una presencia que obligó a otro a mostrarse. Eso es psicología oscura aplicada desde el borde de la ética. Saber qué silencio crear y cuándo mantenerlo. Aquí es donde la figura evocada por Jung, la sombra, entra en escena. No como místico, sino como concepto operativo. La sombra es lo que no se quiere ver, y cuando un empático ha enfrentado su sombra, no la niega. La observa, la entiende, y la usa como referencia para no caer en los mismos engaños. No es glamour. Es reconocimiento frío de partes propias que antes causaban vergüenza. Esa integración, llevada sin autocomplacencia, crea una calma que otros perciben como control. No te confundas. El empático roto no siempre es feliz, ni siempre tiene control. Muchas veces está en deuda con su pasado, cargando resentimientos. Pero en el campo de las relaciones humanas, esa carga, bien canalizada, se vuelve mapa. Sabe dónde han machacado a las personas antes. Por tanto, puede prever patrones y anticipar comportamientos. Eso le da ventaja en negociaciones, en lecturas emocionales y en la construcción de redes de apoyo que no son superficiales. Cuando un empático roto sobrevive a la oscuridad, algo dentro de él cambia de forma definitiva. Ya no siente igual, ya no confía igual y sobre todo, ya no se ve a sí mismo con los mismos ojos. La herida se vuelve espejo, pero también escudo. Lo que antes lo hacía vulnerable, ahora le da una comprensión casi quirúrgica de la mente humana. Lo que otros llaman intuición, él lo vive como un sistema de alerta afinado por la experiencia. Aquí entra en juego una de las bases más interesantes de la psicología oscura: la percepción emocional como arma de lectura y defensa. Un empático roto no manipula por placer, sino porque entiende la estructura del dolor y sabe cómo la gente se mueve para evitarlo. No necesita mentir, solo observa. Comprende los gestos, las pausas, los silencios incómodos. Mientras otros hablan para llenar vacíos, él los usa para exponer verdades. Esa es la diferencia entre el empático ingenuo y el empático que ha sobrevivido al abismo. Uno busca agradar, el otro busca entender. Pero cuidado, porque el filo es doble. Cuando alguien aprende a leer las emociones con tanta precisión, puede caer en la tentación de usarlas como control. La oscuridad que antes lo consumía puede transformarse en un poder que seduce, porque da resultados. Sabe cómo calmar, cómo provocar, cómo sembrar duda o confianza según lo necesite. No porque sea malvado, sino porque entendió, a fuerza de heridas, cómo funciona la estructura emocional de los demás. Y ese conocimiento, si no se equilibra, corrompe.
Desde la mirada de Jung, esto sería un ejemplo de la sombra apoderándose del yo. Es el momento en que el empático deja de integrar su oscuridad y empieza a usarla. Su sensibilidad deja de ser brújula y se convierte en arma. Lo interesante es que este punto no siempre se nota desde afuera. A menudo, quienes se sienten atraídos por él lo confunden con fortaleza, sin darse cuenta de que lo que los cautiva es una calma que ha nacido del caos. Si un empático roto decide mirar su herida sin negarla, si se atreve a aceptar que su poder viene de algo oscuro, pero que no necesita reproducir el daño que lo originó, entonces la oscuridad deja de dominarlo. En ese punto, el conocimiento se convierte en dominio propio. Ya no busca controlar a los demás, sino entenderlos para proteger su energía, para establecer fronteras. La psicología oscura, en su versión más pura, no es manipulación. Es conciencia total del juego humano, y el empático que la domina sabe cuándo jugar y cuándo retirarse. Hay un momento clave en esta transformación, el reconocimiento del propio deseo de poder. No se trata de negarlo, sino de asumirlo. Todos lo tenemos. En el empático roto, ese deseo suele ser compensación por la impotencia vivida. La diferencia entre quien se pierde y quien se transforma está en cómo canaliza esa energía. El primero busca control externo. El segundo busca maestría interna. Esa es la verdadera alquimia de la oscuridad. Convertir lo que destruye en lo que construye, pero sin anestesiar el origen. Piénsalo así. El fuego que te quemó puede ser el mismo que ahora ilumina el camino, si sabes cómo contenerlo sin apagarlo. Y ahí, justo ahí, es donde el empático roto se convierte en una figura que la psicología oscura estudia con interés, porque ha visto la mentira, ha sentido el abuso, ha tocado la sombra, y aún así camina con una calma que inquieta a quienes no soportan su propio reflejo. Esa calma no es paz, es poder contenido, aprendido a base de cicatrices. Hay un punto en el camino del empático roto en el que deja de preguntar ¿por qué a mí? Y empieza a preguntarse ¿para qué aprendí esto? Ese cambio lo separa del resto, porque mientras muchos huyen de sus heridas o las convierten en un personaje, él las convierte en conocimiento. La oscuridad que lo consumió se vuelve su laboratorio. En lugar de negarla, la estudia. En lugar de temerle, la disecciona. Y en esa frialdad lúcida nace algo que pocos alcanzan: el control de sí mismo. Cuando hablo de control, no me refiero a represión. Hablo de la capacidad de observar las propias emociones sin reaccionar al instante. De detectar una provocación y responder con estrategia, no con impulso. Ese es el poder que solo el empático roto puede despertar. El dominio emocional forjado en el fuego del dolor. La mayoría de las personas quieren ser fuertes sin haber sufrido. El empático roto no tiene ese lujo. Su fortaleza viene del contacto directo con la parte más cruda de la mente humana. En psicología oscura se habla de transmutación del trauma, el proceso en el que el sufrimiento no se elimina, sino que se reorganiza en poder. No es misticismo, es neuroplasticidad emocional. Cuando un individuo ha soportado la ansiedad, el abandono o la humillación y sobrevive, su cerebro aprende a manejar intensidades que destruirían a otros. Y ese aprendizaje se traduce en presencia. El tipo de presencia que impone sin gritar, que observa sin ser notada, que inspira respeto sin pedirlo. Piénsalo. Las personas más magnéticas no son las que sonríen siempre, sino las que cargan una historia que se siente incluso en silencio. Hay algo en su mirada que comunica: sé lo que duele, y por eso ya no finjo. Esa autenticidad, mezclada con inteligencia emocional, genera atracción, confianza
y a veces miedo, porque el que ha tocado fondo ya no teme las máscaras ajenas, las reconoce de inmediato. Esa es la esencia del poder excepcional del empático roto. No se trata de dominar a otros, sino de no volver a ser dominado por su propio pasado. Sin embargo, la oscuridad siempre pide tributo. Si no se mantiene la consciencia, el poder se distorsiona. El empático puede convertirse en manipulador sin darse cuenta, justificando sus actos como defensa. Ahí es donde la psicología oscura se vuelve espejo peligroso. Muestra tanto el potencial como el abismo. Por eso, el verdadero desafío no es tener poder, sino sostenerlo sin perder humanidad. Usar la lectura emocional para construir, no para controlar. Saber cuándo hablar y cuándo retirarse. Entender que la maestría de la sombra no es un trofeo, sino una responsabilidad. Y aquí llegamos a la parte que casi nadie dice. Sobrevivir a la oscuridad no te convierte automáticamente en sabio. Solo te da las piezas. El trabajo real está en cómo las ensamblas. Si las unes desde el ego, creas una máscara más fuerte. Si las unes desde la conciencia, construyes una identidad sólida. Y es ahí, en ese punto exacto, donde el dolor se convierte en propósito, que el empático roto despierta su poder excepcional. No para vengarse, sino para no volver a ser esclavo de su herida. El mensaje final es directo. Deja de huir de tus sombras. No necesitas ser perfecto, ni sanar del todo para tener poder. Necesitas conocerte. Necesitas aceptar tu sensibilidad como una ventaja, no como una debilidad. La psicología oscura, bien entendida, no es malicia, es lucidez. Es mirar de frente lo que otros niegan y convertirlo en estrategia. Si logras eso, tu dolor no será una cicatriz, será tu emblema. Y si sientes que este mensaje resonó contigo, si reconoces en tus heridas el germen de tu fuerza, suscríbete al canal y deja tu like. Porque aquí, cada semana, desciframos los mecanismos ocultos de la mente humana, no para manipular, sino para entender el poder real que nace cuando sobrevives a la oscuridad y decides no esconderte más.